La cocina tradicional checa tiene mucha relación con la gastronomía de los demás países ubicados en Europa del Este o Europa Central. Su rica agricultura hace que se incluyan en su cocina una variedad de verduras y hortalizas, frutas de bosque, setas y carne, más que nada de cerdo, pollo y ternera. En este video te hablo de los platos que tenés que degustar en Praga para tener una de las experiencias más memorables en tu visita a la República Checa. Si es tu primera vez aquí y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empieza ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Utopenci o utopenets. Con influencia de las cocinas alemana y austríaca nace este plato. Es una salchicha ancha, hecha con carne de vaca y cerdo, con apariencia de mortadela pero más corta, que se macera en cebolla, vinagre, pimiento picante, ajo y laurel. Un acompañamiento muy típico para una cerveza. Knedlíky. Este acompañamiento forma parte de prácticamente cualquier plato tradicional en el que se pueda mojar la salsa. Su apariencia es la de redondeles de masa esponjosa, cortados en un grosor de aproximadamente 2 centímetros, de color blanco o amarillo. Esas esferas de harina, hechas de papa o patata y pan rallado, te las podrás encontrar al costado de varios de los platos que comas en tu visita a la República Checa. Goulash. Este plato lo podrás encontrar en casi toda Europa Central, pero con variaciones propias de cada país. El más popular es el goulash húngaro. El checo está hecho con carne estofada, que puede ser de ternera, cerdo o vaca, vegetales y especias. La diferencia entre ambos es fundamentalmente el espesor de la salsa y el acompañamiento. En el checo la salsa es más espesa y generalmente viene acompañado de knedlíky. Suele servirse en un bollo de pan al que se le ha retirado la miga y hace las veces de cuenco. Bramborak. Son una especie de tortillas fritas que a modo de pan se pueden comer como snack antes de las comidas o como acompañamiento. Están hechas con una base de harina y papas o patatas ralladas, pimienta negra molida, huevos, leche, ajo y sal. Smassen y sir es otra entrada bastante popular que también se puede comer como plato principal si se acompaña de alguna guarnición. Se trata de un queso rebozado frito y de sabor intenso. Al parecer, el origen del plato no es propiamente checo, sino que llegó al país a través de la cocina italiana y la austríaca, donde funciona como variante más barata del filet de carne empanada. Becciove coleno. Crujiente por fuera y suave, jugoso y tierno por dentro. Este delicioso codillo de cerdo, también conocido como coleno, se deshace en nuestra boca. Te aconsejo comerlo al mediodía y quizás compartirlo entre 2 personas, porque suele ser un plato realmente contundente. Sopas. Como en otros países de la zona, las sopas juegan un papel importante en la gastronomía de la República Checa. Las hay de muchos tipos, pero todas ellas son bastante especiadas, algo densas y grasosas. Las más típicas son Česká bramborová. Se puede considerar la sopa nacional y es 100% vegetal, cocinada con papas o patatas, champiñones y zanahorias. Muy rica como plato principal o para entrar en calor en invierno. Kulaida. Es una cremosa sopa a base de puré de papas o patatas, leche agria, huevos, setas y eneldo, una de las especias más utilizadas en la cocina checa. Zelná polevka. También conocida como selnaka, esta sopa de col o repollo agridulce y tocino se presenta como una crema a la que se le incluye salchicha y pimentón. Kolache. Si hay un producto de repostería que no puede faltar en República Checa, es el bollo plano y circular llamado kolache, de tan solo un par de centímetros de grosor y cubierto en su parte superior por una capa de dulce de ciruela o algún otro tipo de mermelada y queso quark, formando un diseño blanco y negro. Medovnik. El medovnik, es decir pastel de miel según su significado en checo, es un reconocido postre de origen armenio que se ha vuelto muy popular en República Checa. Se elabora con harina, huevo, leche condensada, nueces molidas, se rellena con miel y se saboriza con canela. Tredelník. Es otro dulce popular en la República Checa y es muy habitual encontrarlo en puestos callejeros. Se dice que no tuvo origen en ese país, sino que se ha importado de otros países de Europa Central. Se trata de una masa azucarada que se enrolla en un tubo, el trutlo, y va adquiriendo una forma cilíndrica que se rellena con Nutella, miel, crema o las muchas variantes que se le ocurra al que lo elabore. Pivo. Todo lo que te conté anteriormente no sería lo mismo si no se acompaña con una cerveza o pivo, como se le llama en la República Checa.
Ese país es el mayor consumidor de cerveza del mundo. Sus habitantes beben una media de 160 litros anuales por persona. La cerveza checa es conocida popularmente en el país como pan líquido. Es un elemento imprescindible en cualquier hogar y jugó un papel muy importante durante la Edad Media. Muchas personas se salvaron gracias a esta bebida que sustituyeron por el agua, que en aquella época era insalubre y estaba cargada de bacterias que desataban enfermedades mortales. Tomar cerveza en tu visita a Praga o cualquier otra ciudad de la República Checa es casi una obligación. Encontrarás muchos bares que producen su propia cerveza artesanal y casi todas tienen un factor que las igualan: su cerveza es exquisita. Además, si pedimos una cerveza, seguro que nos parece algo raro su sistema de graduación, ya que no coincide con el nuestro. Ellos utilizan la graduación de Balin, que mide la concentración de azúcar fermentado en el mosto. Es decir, cuanto más azúcar, más fuerte es la cerveza. Así que no te asustes si la graduación de tu cerveza supera los 10 grados o si el mozo te planta en la mesa una jarra de 1 litro para ti solo. Como dicen los checos, na zdraví, o mejor dicho, salud. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.